Bien, entonces muchachos, vamos a realizar un refuerzo de los conceptos vistos en la clase anterior, realizando análisis de movimientos y aplicando en esos análisis, pues también la función muscular, ¿no? Interpretando la función muscular. Entonces, lo primero es recordar los conceptos de los tipos de contracción. Analicemos el tipo de contracción que estaría generando en este caso en los gastronemios. ¿Cuál es su acción principal? Flexionan el tobillo o hacen plantiflexión. En este caso, en una cadena cinética cerrada, entonces la plantiflexión sería levantar el talón, ¿no? Ponernos en punta de pies. Cuando él se contrae de manera concéntrica, está generando su acción principal de plantiflexión, el músculo, mire, se acorta, ¿sí? Cuando subimos el talón, mire, el músculo se acorta, generando su acción. Y cuando se contrae de manera excéntrica, bajamos el talón de manera controlada. No es como que estamos en punta de pie y nos dejamos caer bruscamente, sino ese descenso del talón se da de manera controlada, desacelerando el peso del cuerpo y la fuerza de la gravedad. No dejamos caer el talón bruscamente. Entonces, fíjese que cuando el talón va bajando, mire, a ver, cuando el talón va bajando, el músculo se alarga, generando tensión en alargamiento, sería una contracción excéntrica. ¿Listo? El otro tipo de contracción aquí sería la contracción isométrica, que para este ejemplo equivaldría a que en un punto intermedio del recorrido, digamos en la mitad del recorrido del talón, detuviéramos el movimiento y mantuviéramos esa posición, ahí como el talón en el aire un momento. Eso sería equivalente a una contracción isométrica en ese momento. Entonces recordemos que en las isométricas el músculo genera tensión sin modificar la longitud del mismo, y en cambio, en la excéntrica y en la concéntrica sí se modifica la longitud del músculo generando esa tensión. Es por eso que incluso esas contracciones concéntricas y excéntricas también pueden ser llamadas heterométricas o también se les conoce como dinámicas, ¿no? Listo. Ahora, el otro concepto que es importante recordar es el de agonista-antagonista. Entonces, recordemos que siempre la acción muscular, siempre digamos que en todos los libros y por consenso, las acciones musculares se describen como función del músculo en contracción concéntrica. Entonces, si decimos, por ejemplo, que el braquial, el braquial, ¿qué función tiene? Ah, flexiona el antebrazo en cualquier posición que esté el antebrazo, ya sea en supinación, en neutro o en pronación. Ah, bueno, esa es su función. En contracción concéntrica. Siempre que nos referimos a una función, tenemos que tener claro que nos estamos refiriendo es a la contracción concéntrica del músculo. Entonces, en el ejemplo más clásico y más fácil de analizar, que es la flexión del codo o la flexión del antebrazo, ¿quién será el agonista? El que realice esa función de manera concéntrica. Entonces, la flexión del codo, aunque aquí en este modelo nos ponen el bíceps, pero bueno, quedémonos con que este fuera el braquial. Entonces, ¿quién sería el agonista ahí? El braquial es el que genera, cuando se contrae concéntricamente y se acorta, genera esa función de flexión del codo. Mientras eso sucede, el músculo opuesto de la articulación tiene que relajarse para permitir el movimiento. Para el movimiento de flexión del codo, el braquial es el agonista porque es el motor principal, es el protagonista, es el músculo primario que está generando esa acción. Y el músculo que puede oponerse a esa acción, que puede generar el movimiento contrario, que en este caso sería el tríceps, sería el antagonista. Cuando el agonista se está contrayendo, el antagonista se está relajando en un movimiento controlado. Hay algunas excepciones para esto, pero un movimiento controlado va siempre a suceder así por ese principio de inervación o inhibición recíproca que yo les comentaba. ¿Quiénes serían los sinergistas para esta acción? Por ejemplo, el bíceps braquial o el brachiorradial, que aquí no está pintado o no está incluido en el modelo, serían los sinergistas, ¿no?
El estabilizador, ¿cuáles son los músculos estabilizadores? Por ejemplo, los músculos del hombro, que fíjese que el hombro aquí se mantiene siempre flexionado, entonces es una articulación que está funcionando como estabilizadora. O los músculos paravertebrales que están manteniendo a la persona de pie sin que se vaya de cabeza, ¿no? Serían estabilizadores. Es decir, los estabilizadores son músculos que están contrayéndose de manera isométrica en otras articulaciones diferentes a la articulación donde está sucediendo principalmente el movimiento, pero que de manera indirecta ayudan a que ese movimiento se pueda realizar de manera fluida, de manera eficiente. Ahora, ¿cómo se describe el agonista y el antagonista? Se describe de acuerdo al movimiento y no de acuerdo al músculo. Es decir, yo no puedo decir siempre que el agonista sea el braquial. No, eso depende del movimiento. Entonces, para el movimiento de flexión de codo, el agonista será el braquial y el antagonista el tríceps. Pero para el movimiento de extensión del codo, el agonista ahora va a ser el tríceps, que es lo que nos está marcando acá. Mire, el agonista ahora va a ser el tríceps y el antagonista va a ser el braquial. Entonces, ojo, el agonista y el antagonista se describen es de acuerdo al movimiento y no de acuerdo al músculo, ¿sí? Bueno, muy bien. En el caso de este, ¿quién sería? En el caso de este, ¿quién sería? En el caso de la extensión del codo, ¿quién sería sinergista? El ancóneo, que es un músculo que tampoco está incluido aquí en este modelo, pero sería el único que le ayuda al tríceps a realizar esa acción. Bien, entonces ya vimos, ya recordamos tipos de contracciones, tipos de roles musculares o funciones musculares y ahora un concepto de la dinámica muscular muy importante que tenemos que aclarar. Cuando un músculo agonista, cuando un agonista, a ver, parémoslo ahí, mire, cuando un agonista realiza su acción principal o el movimiento principal, él va a estar acortado. Porque siempre decimos que la acción principal se describe como la acción o la función del músculo en contracción concéntrica. Ahora bien, en este caso, fíjense, en la flexión de brazo ese braquial va a estar acortado. Quiere decir que en el movimiento o la posición opuesta a su acción principal, que es la flexión, es decir, en la extensión, miren, en la extensión, cuando yo voy hacia extensión o estoy ya en la extensión, ¿cómo va a estar ese músculo? Va a estar elongado, se va a estar estirando, se va a estar elongando a medida que voy hacia el movimiento opuesto o ya estoy finalmente en el movimiento opuesto. Eso también tengo que tenerlo claro. Cuando él está cortado y cuando él está elongado. Entonces, pongamos el ejemplo contrario. El tríceps, mire, cuando estamos en extensión, el tríceps está acortado, se está cortando cuando vamos a extensión o cuando ya estamos en extensión, que es su acción principal, pero cuando pasamos a flexión, mire que él se estira. Entonces tengo que tener también claro, cada músculo, no importa el que sea, siempre se va a elongar, siempre se va a estirar en el movimiento opuesto de su acción. Aquí les dejo un link de un video que también está explicado esto, muy bueno, que ustedes también lo pueden revisar. Bueno, entonces empecemos con el análisis de movimiento. Ya teniendo esos conceptos previos más claros, vamos a hacer el análisis de movimiento. Entonces, veamos primero el movimiento. Ese movimiento se llama Landmine Press. Ahí lo vamos a parar. Entonces, yo primero que tengo que considerar la posición inicial. ¿Sí? Ahí. Entonces, la posición inicial del movimiento. Es un movimiento multiarticular, es decir, en el que participa más de una articulación. O biarticular en este caso. Aquí sería multiarticular porque estaría el complejo articular del hombro, el codo y un poco la muñeca. Pero bueno, digamos solamente, digamos que vamos a analizar solamente hombro y codo. Entonces, ¿qué posición inicial tiene el hombro? Posición anatómica, ¿sí? Está ahí aducido en posición anatómica. ¿Qué movimiento inicial tiene el codo? Está en flexión.
¿sí? El codo sí está flexionado en la posición inicial. Listo. Partiendo de esa posición inicial y yendo hacia la posición final, ¿qué movimiento se da en cada una de las dos articulaciones? Entonces, mire, ahí lo tenemos. En el hombro se da una flexión y en el codo se da una extensión. Por tanto, el movimiento final o la posición final después del movimiento es flexión de hombro y extensión de codo. Perfecto. Entonces, ¿yo qué tengo que analizar? ¿Qué músculos me hacen flexión de hombro y qué músculos me hacen extensión de codo? Yo parto entonces del movimiento para después involucrar los músculos que generen ese movimiento. Entonces, para eso es clave que ustedes ya se sepan las acciones musculares. Un paréntesis aquí, nosotros vimos músculos, funciones. Lo vimos en ese orden, músculo, función. Pero para hacer este análisis de movimiento se hace al revés. Movimiento, músculo. ¿Sí? Sabiendo el movimiento, yo entonces sé cuál músculo es el que me genera ese movimiento. Se hace como hacia atrás el análisis. Entonces aquí ya lo tenemos en rojo, mire. Es el músculo deltoides, particularmente su porción anterior o las fibras anteriores del deltoides. Entonces, por eso nos lo ponen en rojo, mire. Y nos ponen el vector de fuerza ahí. Ahí está. Deltoides, fibras anteriores. Es el músculo agonista, en este caso, el que está generando esa flexión en el hombro. En el codo, ¿quién sería el agonista? Ahí no lo pintan, pero bueno, el codo sería el agonista, pues el tríceps sería el agonista. Que ambos, contrayéndose de manera concéntrica, generan la flexión de codo, perdón, la flexión de hombro y la extensión de codo. Muy bien. Entonces, el rol muscular, ya lo determiné. Rol muscular en la flexión. ¿Quién es el agonista de la flexión de hombro ahí? El deltoide de fibras anteriores. ¿Y quién es el agonista de la extensión de codo ahí? Tríceps braquial. ¿Qué tipo de contracción tienen en ese momento? Contracción concéntrica, ambos. Listo, perfecto. Eso cuando subo la barra. Ahora, ¿qué pasa cuando bajo la barra? Entonces, ahora la posición inicial, ¿cómo es? Una flexión de hombro y una extensión de codo. El movimiento es el reverso, el contrario. Entonces, parto de una flexión y llego a una posición final de posición anatómica del húmero y flexión del codo. Entonces, el movimiento, cuando está la barra arriba, mire, cuando está la barra arriba y la voy bajando, el movimiento es una extensión de húmero, una extensión del hombro y una flexión del codo. Vengo de flexión hacia extensión y el codo parto de extensión hacia flexión. Entonces, aquí un error, o el error más típico del análisis de movimiento, ¿cuál es? Que yo digo, si voy de flexión a extensión, entonces ¿quién me va a hacer ese movimiento? Un extensor del hombro. Y si voy de extensión de codo hacia flexión de codo, ¿quién me va a hacer ese movimiento? Un flexor de codo. No, error. Yo tengo que analizar cómo se está dando el movimiento. En este caso, ese movimiento se está dando no tirando algo. Si estuviera tirando algo, sí, por decir algo, si fuera un remo en cualquiera de sus variantes, sí lo haríamos el análisis de esa manera. Pero aquí no se está tirando nada, se está frenando la barra. Entonces, en ese caso, cuando estamos bajando la barra, el agonista sigue siendo el mismo deltoides anterior y el mismo tríceps, pero ahora se están contrayendo de manera excéntrica. Entonces, en la bajada de la barra, los agonistas siguen siendo los mismos, pero el tipo de contracción cambia. Ahora ya no se contraen de manera concéntrica como cuando subíamos la barra, sino ahora lo hacen de manera excéntrica cuando la estamos bajando. Estamos frenando la bajada de la barra, la estamos desacelerando de manera controlada, ¿no? Porque si la tuviéramos arriba y la soltamos, sí sería diferente, pero no, la estamos bajando por la acción de estos músculos de manera excéntrica, de manera controlada. ¿Por qué sabemos que es de manera excéntrica? Porque al final del movimiento, cuando terminamos ya de bajarlo, esos músculos quedan, por ejemplo el tríceps, mire, queda en flexión, queda en la posición opuesta y estaba haciendo fuerza en esa posición opuesta, ¿no? Entonces podemos concluir que un agonista puede contraerse de cualquier manera para generar el movimiento.
Es decir, un agonista puede contraerse de manera concéntrica, de manera excéntrica o de manera isométrica. Ahora, ahí nos pintan en morado otros músculos, que serían los sinergistas. Entonces, ¿quién es sinergista de las fibras anteriores del deltoides para la flexión de hombro? Las fibras claviculares del pectoral, la cabeza larga del bíceps, que ahí no está, el coracobraquial, todos esos serían sinergistas de la flexión de hombro. Y aparte, los músculos del complejo del hombro que también ayudan a mover la escápula también van a funcionar como sinergistas. Entonces, el trapecio, fibras superiores e inferiores para la rotación superior de la escápula y el serrato anterior para la protracción de la escápula. Serían también sinergistas de esa flexión de hombro. ¿Listo? ¿Quién sería sinergista del tríceps en la extensión del codo? Pues el anconio nomás, que es un músculo pequeño que ahí no lo incluyeron. Bueno, todo eso tengo que tener en cuenta, ¿no? Todo eso tengo que tener en cuenta. En este caso, esto es una cadena cinética abierta. Entonces, ahora, segundo caso, ejercicio monoarticular. Se está moviendo una sola articulación, en este caso la cadera, de manera analítica o aislada, porque el resto no se está moviendo, ¿sí? Eso es lo que en inglés se conoce como isolate, ¿sí? Listo, miramos el ejercicio. Entonces, es con discos en el piso, entonces vamos a ver que es una cadena cinética frenada, mire. El movimiento se da deslizando, entonces una cadena cinética frenada. Ahora bien, vamos a mirar quiénes son los músculos implicados en este movimiento. Entonces son los músculos aductores. Cuando decimos aductores de manera general, englobamos todo un grupo muscular así, es porque todos esos músculos incluidos en ese grupo muscular generan la misma acción. El aductor mayor, que sería este, el aductor corto, que sería este, el aductor largo y el grácil, que ahí no los puse. Ellos de manera concéntrica, como estamos viendo en el video, hacen aducción de la cadera, ¿sí? Entonces, si nos devolvemos y miramos esta parte del movimiento, él está, y la cadera está abierta, está abducida, y ellos se contraen de manera concéntrica y hacen aducción. Perfecto. Entonces, la fase concéntrica ya la entendimos, mire ahí, se contraen y hacen aducción. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estamos bajando? Entonces, cuando estamos bajando, estamos yendo hacia una abducción, hacia el movimiento opuesto de ellos. Y ellos están contrayéndose de manera excéntrica porque están frenando ese movimiento para que se dé de manera controlada. Mire, ellos, recuerde que, recuerde que cuando un músculo va a la posición opuesta, se está elongando. Entonces ellos están ahí y van a ir al movimiento opuesto de su acción, que es la abducción. Ahí mire, fueron hacia la abducción, es decir, se están elongando, pero no se están elongando de manera pasiva, se están elongando generando fuerza y frenando ese movimiento para que él no se le abran las piernas de manera descontrolada y caiga ahí como un split, ¿no? Sino que lo hace frenando el movimiento. Por eso sabemos que es una contracción excéntrica. Siempre que ustedes vean ese freno, esa desaceleración, es una contracción excéntrica. Hay que analizar cada movimiento. Entonces, ¿quiénes son los agonistas ahí? Ya vimos los movimientos. Es una abducción y aducción de cadera. ¿Quiénes son los agonistas? Aductores. ¿Quién serían los antagonistas? Abductores. Aquí una salvedad. Si usted no es capaz de pronunciar claro abductor y aductor, diga mejor abductor y aductor para que en términos de evaluación no se le vaya a complicar. Entonces ya vimos agonistas, antagonistas, rol muscular y tipo de contracción. Perfecto. Siguiente caso. Un ejercicio también monoarticular analítico para la rodilla. Solamente se mueve la articulación de la rodilla, el resto está quieto, estabilizado. Vamos a mirar el movimiento. Eso se llama un curl nórdico. Una bestia, ¿no? A propósito, para hacer muchísima fuerza para hacer ese ejercicio así. Entonces, para el video, ahora sí, para el video usted, analícelo y piense quiénes son los agonistas de ese ejercicio, quiénes son los antagonistas de ese ejercicio. ¿Ya? Párelo
y ahorita continúa. Listo, entonces los agonistas son los flexores de la rodilla, ¿sí? Todos los músculos que flexionan la rodilla, que son el bíceps femoral, el semitendinoso, el semimembranoso, los gastronemios, y ahí podríamos meter otros varios que flexionan la rodilla, pero los principales serían, incluso podríamos sacar los gastronemios. Los principales serían estos tres, ¿sí? Entonces esos músculos, ese grupo de músculos son los flexores de la rodilla, que también se les conoce también como los isquiotibiales o isquiosurales, ¿sí? Entonces vamos a hablar de flexores de rodilla para no complicarnos. Esos serían los agonistas. Fíjese que en este caso son varios, ¿sí? Varios ayudan a esa flexión de la rodilla. Ahora bien, esto es una cadena cinética abierta porque el cuerpo se está moviendo en el espacio, pero a diferencia como vemos en este video, no se está moviendo la pierna, sino se está moviendo es el fémur, es decir, no se está moviendo el punto de inserción, sino se están moviendo los puntos de origen. Nosotros ya hemos explicado eso en clases anteriores, esto es una contracción inversa de esos flexores de la rodilla. Entonces ahora, aquí, a ver, vamos a empezar. A ver, mire, parten de una extensión de rodilla y llego a una flexión de rodilla. Si parto de una extensión de rodilla y llego a una flexión, ¿quién me hace esa flexión? Ellos de manera concéntrica. Ahí entonces en la subida se están contrayendo de manera concéntrica. Y ahora en la bajada, ¿qué pasa? Parto de una flexión de rodilla y voy al movimiento opuesto, voy a la extensión. Pero él no se bota y cae allá como un sapo contra el banco. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh my God! Oh jeez! Oh my God! Oh jeez! Sino que baja de manera controlada, frenando el efecto de la gravedad y del peso de todo su cuerpo para no caer allá estampillado. Entonces, de nuevo, desacelerando el movimiento. Entonces ahí lo vemos, mire, la acción de los isquios, ¿sí? Concéntrica subiendo y excéntrica bajando. ¿Listo? ¿Quiénes serían sinergistas de ese movimiento? Ahora sí, aquí podemos incluir otro pocotón de músculos como sinergistas que le ayudan a esos isquios en ese movimiento. Los gastronemios serían sinergistas, el popliteo sería sinergista, el sartorio sería sinergista, el grácil sería sinergista, todos esos serían sinergistas. Antagonistas, el cuádriceps. Antagonistas a los flexores de rodilla, pues el extensor de rodilla que es el cuádriceps, ¿no? Estabilizadores, por ejemplo, miren acá, miren el tronco. El tronco se mantiene en todo momento erguido, no se flexiona, entonces los estabilizadores, los músculos del tronco, erectores espinales, abdominales, ¿sí? Todos los músculos del core que ya vimos. La cabeza no se le cae hacia abajo, los músculos erectores de la cabeza y el cuello, ¿m? Serían estabilizadores allí. Bueno, perfecto. Siguiente caso, un ejercicio multiarticular. Vamos a mirar. Mire, el campeón olímpico de jabalina haciendo el Matrix humano. Vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, de nuevo entonces, para el video en este momento, o lo para, usted piensa, bueno, yo creo que los agonistas, es un ejercicio multiarticular, es un gesto multiarticular, entonces van a haber varios agonistas, uno por cada articulación. Piense cuáles son los principales agonistas, por ejemplo, en la rodilla, en la cadera y en la columna. Vamos a ponernos esos tres, cadera, rodilla y columna. Piense cuáles son los agonistas y qué tipo de contracción están teniendo en la fase inicial del movimiento. No cuando lanza el balón, sino cuando está descendiendo. Para el video y piensa y luego continuamos. Bueno, entonces, vamos a ver. Parto de una
Parto de posición anatómica, extensión de rodilla, extensión de cadera, ¿sí? ¿Y a dónde voy a ir? Mire, ¿a dónde voy a terminar? En una flexión de rodilla, tenía la rodilla extendida y ahora la tengo flexionada, ¿sí? La cadera la tenía extendida y ahora está más extendida, un poco más extendida. Y el tronco estaba en posición anatómica y ahora está extendido también. Entonces, yo veo que él está desacelerando la bajada, ¿sí? El cuádriceps en flexión de rodilla está elongado. Él hace ese descenso con una contracción excéntrica del cuádriceps, ¿sí? Fíjese que esta flexión de rodilla no se genera por la contracción de los flexores de rodilla, sino partiendo de la extensión de la rodilla en esta cadena cinética cerrada, se genera la contracción excéntrica del cuádriceps, que en este caso en la rodilla sería el agonista. ¿Quiénes serían los antagonistas ahí? Los flexores de la rodilla, ¿sí? Si la cadena cinética fuera abierta, como la vimos antes, por ejemplo acá, mire, la cadena cinética abierta, en el que se mueve es la pierna, pues ahí sí podría de pronto ser, ¿no? Pero en este caso, se queda el tobillo quieto, no se mueve en el aire, en el espacio, y lo que se mueve es el resto del cuerpo. Entonces, agonista en la rodilla, el cuádriceps, tipo de contracción excéntrica, ¿no? Ahora, en la cadera, lo que es que mientras él va bajando a la flexión de rodilla, la cadera está quedando en flexión. Entonces, por eso vemos aquí con la flecha que luego debe extender la cadera. ¿Y cómo logra esa extensión de cadera? A partir de una contracción concéntrica de los glúteos, del glúteo mayor, sobre todo, logra esa posición de extensión de cadera, donde estamos quedando allí finalmente. El agonista en la cadera, ¿quién sería? Los flexores de cadera. En todo ese momento, mire, ahí en todo ese momento los flexores de cadera se están elongando. Con la cadera extendida, los flexores de cadera se están elongando. Están siendo agonistas, ¿sí? También en contracción excéntrica. Y el tronco está extendido. ¿Quiénes son los agonistas? Los músculos abdominales, principalmente recto abdominal, oblicuo externo, oblicuo interno, están siendo, mire, están extendidos, se están elongando, generando fuerza en elongación para evitar que él se caiga hacia atrás. Si ellos estuvieran solo relajados, él se caería hacia atrás. Entonces esos son los agonistas en cada una de las articulaciones. Agonista en el tronco, abdominales. Y antagonistas allí, erectores espinales. Agonistas en la cadera, flexores de cadera. Es decir, psoas, psoas mayor, menor e ilíaco. O iliopsoas, principalmente, ¿no? Como agonistas principales. Antagonista y el glúteo. Y en la rodilla ya dijimos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar cuando él lanza? Que pasa muy rápido, ¿no? Eso es una cámara lenta, mire. Mira, ahí empieza a estirar la rodilla, contracción concéntrica del cuádriceps, empieza a flexionar el tronco, contracción concéntrica de los abdominales. ¿Mm? Miren la rodilla, se está extendiendo la rodilla, se está extendiendo la rodilla, mire que ya está casi por completa la rodilla extendida. Y después al final él tiene que flexionar el tronco. La cadera se mantiene casi en la misma posición neutra. Ahí al final flexiona el tronco, ¿sí? Y cuando flexiona el tronco, después lanza. Ahí no analizamos el miembro superior, los agonistas tampoco, pero ahí ya lo entendemos. Luego fíjese que los agonistas serían los mismos. eh, los abdominales, los cuádriceps, pero ahora cambian de contracción excéntrica a contracción concéntrica. ¿Cuál es la diferencia entonces en la bajada de la contracción excéntrica aquí de esos músculos versus el estiramiento? Miremos esta posición final. Esa posición final es muy parecida a esto, mire. Mire, es casi lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí
esos músculos están generando fuerza en alargamiento y en cambio aquí no están generando fuerza. Están elongados, pero de manera pasiva, están relajados. Esa es la diferencia de la contracción excéntrica versus el estiramiento. En ambas posiciones los músculos están elongados, pero aquí están generando tensión, están generando fuerza. Están elongados activamente. En cambio acá están elongados, mire los abdominales y el cuádriceps, pero de manera pasiva. Aquí están relajados, en cambio aquí se están contrayendo. Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, siguiente caso, siguiente ejemplo, multiarticular, patear un balón. ¿Cuáles son las dos acciones, los dos movimientos principales? Ahí, mire, parto de una extensión, a ver, ahí, mire, parto de una extensión de la cadera con flexión de rodilla y voy a llegar a una flexión de la cadera con extensión de rodilla. Entonces, movimiento inicial, movimiento final. Perdón, posición inicial, posición final. ¿Qué movimiento se dio? Flexión en la cadera y extensión en la rodilla. ¿Cuál es el principal flexor de la cadera? Iliosoaps. Mire, ahí están. Acciones, flexión en la cadera, extensión de la rodilla. ¿Quién es el principal flexor de la cadera? El iliosoaps. ¿Y quién es el principal extensor de la rodilla? El cuádriceps. Ahí están las dos, miren, los dos agonistas, uno en cada articulación. ¿Quiénes son sinergistas? ¿Quiénes le ayudan al flexor de la cadera? Por ejemplo, el tensor de la fascia lata, mírelo acá, el sartorio, ¿sí? Serían sinergistas del iliosoaps. ¿Quién es sinergista del cuádriceps? Solo el músculo articular de la rodilla, que ese es súper chiquitico, y también el tensor de la fascia lata. ¿Quiénes son antagonistas? En el caso del cuádriceps, antagonistas ahí los isquiotibiales. En el caso del iliosoaps, antagonista ahí el glúteo mayor, ¿no? Estabilizadores. Ah, bueno, sinergistas también para la rotación del tronco, los oblicuos. Mire, mire aquí, mire. Estabilizadores, aquí los pintan en morado, pero ¿quiénes son estabilizadores en ese caso? A esto también le llaman neutralizadores, pero bueno, mire que aquí hay otros músculos que están generando una acción que le permite la postura para que estos puedan generar la acción principal. Entonces estos están funcionando también como estabilizadores. En el concepto amplio del sentido, porque aquí si detalláramos podríamos decir que unos son uno y otros son otro, pero bueno, así nomás. Bueno, muy bien. Último caso, un ejercicio monoarticular, pero ya no aislado, sino full body, ¿no? Es decir, se está moviendo una sola articulación, pero está trabajando todo el cuerpo. Vamos a verlo. Entonces, miren el ejercicio. Ujú. Entonces, pause también y ya sabe qué movimiento se está dando, qué grupos musculares están actuando, qué tipo de contracción, todo eso. Y luego que piense eso, lo reanuda y lo miramos. Entonces, ahí ya está dibujado igual, no es una gran pista. Entonces, mire, ¿parto de qué? ¿Parto de qué movimiento? Flexión. Esto es una flexión completa de 180 grados. Y termino en una flexión de 90 grados. Mire, de flexión o de menos, como de menos de 90, como pongámosle ahí, casi 45, por ahí 50, 55 grados. Entonces, de una flexión de 180 pasé a una flexión de 45, por decir algo. Entonces, el movimiento que se está dando es una extensión, ¿sí? En el húmero es una extensión. Esto es una cadena cinética cerrada. Es una cadena cinética cerrada en la que se está dando el movimiento, porque el brazo no se está moviendo libre en el espacio, sino el brazo está quieto. Lo que se está moviendo libre en el espacio en este caso es el cuerpo. Entonces, para el hombro, esto es una cadena cinética cerrada. Ahora bien, ¿cuál es el agonista? ¿Cuál es el principal extensor del húmero? Perdón, el extensor del húmero, sí, o el del hombro. El dorsal ancho, ¿sí? El dorsal ancho es el principal extensor. ¿Qué tipo de contracción él está teniendo allí? Él está teniendo una contracción, o sea, hace extensión, perfecto. Normalmente, si fuera una cadena cinética abierta, lo que se movería sería el húmero, se movería hacia atrás en una extensión. Pero
como esto es una cadena cinética cerrada, el punto de inserción, es decir, el punto del húmero, se permanece fijo y se está moviendo es el punto de origen. Eso ya sabemos que se llama una contracción inversa. Entonces, en este caso, el agonista sería el dorsal ancho contrayéndose de manera concéntrica e inversa. Ojo con ese detalle. No es lo mismo una contracción concéntrica inversa que una excéntrica. Son dos cosas diferentes, ¿no? Listo. Entonces ya vimos el agonista. Mírelo ahí. Dorsal ancho contrayéndose de manera... Ah, pero ¿qué? Contrayéndose, mire el vector de fuerza, ¿sí? Contrayéndose de manera concéntrica. El músculo se está acortando, pero se está tirando más que todo, no la inserción hacia el origen, sino el origen hacia la inserción. Por eso es inversa, ¿no? Mire el vector de fuerza. El origen hacia la inserción. Perfecto. ¿Quiénes son sinergistas del dorsal ancho en ese movimiento? Ahí nos lo van a mostrar. Ahí mire. Entonces, el resto de músculos que le ayuden al dorsal ancho a hacer extensión del hombro. Entonces, el redondo mayor, aquí no lo pintan, pero también fibras posteriores del deltoides, cabeza larga del tríceps, em, y las fibras esternocostales del pectoral también ayudan a hacer extensión cuando el brazo está flexionado. Todos esos serían sinergistas, ¿no? ¿Quiénes serían antagonistas de esa extensión? Pues los que hacen flexión, por ejemplo, fibras anteriores del deltoides, coracobraquial, fibras claviculares del pectoral. Todos los que hacen flexión del hombro serían antagonistas y ahí estarían relajados. Ahí solamente analizamos el hombro. ¿Qué pasaría con el codo? Fijémonos la posición del codo en todo momento. Miren la posición del codo del tipo. ¿Se mueve o no se mueve el codo? El codo está fijo, lo mismo que las muñecas. Fíjense, miren las muñecas. Están fijos en una posición. ¿Cómo hacemos para que ahí, cuál sería la tendencia para el codo? Quizás la tendencia para el codo ahí, estirarse. Y la tendencia para la muñeca también sea estirarse, pero hay que mantenerlos en una posición, en esta posición. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo mantenemos esas dos articulaciones en esa posición para mantener el resto del cuerpo? Mediante una cocontracción. Entonces, recordemos que aquí en la muñeca, por ejemplo, mire los flexores cómo se ven, tanto flexores de la muñeca como extensores de la muñeca se estarán contrayendo a la vez simultáneamente para que no ocurra movimiento en esa articulación y ella quede estable. Y en el codo estará pasando lo mismo, una cocontracción. ¿Y qué me dicen del tronco, de la cadera y de la rodilla? Igual, mire, ¿cuál sería la tendencia aquí para el tronco? Que se extienda, que se doble hacia atrás, ¿sí? Que se caiga la cadera y en la rodilla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Mire, eso sí nos hacen el análisis ahí. Mire, listo, ese es el movimiento en el codo. Ah, perfecto, mire. Acción muscular reversa, perfecto. La contracción concéntrica inversa de el dorsal, ya lo vimos. ¿Cuál es la tendencia de la columna vertebral con el peso? ¿Cuál sería la tendencia? Lo que les decía, pues que se estire, mire, se doble. Entonces, ahí tenemos que tratar a partir de y en la cadera, pues que las piernas se caigan también, ¿no? Entonces, ¿quiénes estabilizan ahí? ¿Quiénes funcionan como estabilizadores? Los músculos abdominales y los músculos de la cadera como estabilizadores para mantener la posición de todo el cuerpo. ¿Listo? Pueden revisar, miren, les recomiendo mucho también esta página de Muscle and Motion, que también ahí pueden ustedes entender un poco más todo el análisis de movimiento. Hay varias cosas que están en versión libre, en versión gratuita, que no tienen que pagar, ¿no? Entonces, concretando, para análisis de movimiento, primero reviso cuáles son las articulaciones implicadas, ¿sí? En ese movimiento, qué movimientos se están dando en esas articulaciones y aquí podría también incluir si es un movimiento en cadena cinética abierta, cerrada, frenada, ¿sí? Si es en contra de la gravedad, si es a favor de la gravedad. Y finalmente, cuáles son las acciones musculares, los músculos que están implicados y cómo se están contrayendo. ¿Cuál va a ser
para determinado movimiento del agonista y qué tipo de contracción está teniendo ese músculo y cuáles serían también sus sinergistas, antagonistas y estabilizadores. Bueno, eso sería todo por hoy. Entonces, a practicar. A practicar, intenten hacer estos mismos gestos, estos mismos movimientos y vean si sienten los músculos que hemos dicho que son los agonistas. ¿Listo? Eso es.